vez más les agradezco que me acompañen y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Así que si tienen sus Biblias, vamos a continuar en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Leo de la Biblia de las Américas el siguiente pasaje que dice así: ¿Quién es como el sabio y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, no te unes a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo, porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en el tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Vayamos en oración. Padre, venimos hoy en este día ante el trono de tu gracia, pidiéndote misericordia y pidiéndote que nos ayudes, Señor, a continuar adelante en este caminar que hemos elegido y que tú nos has dado, Padre, en cuanto al llamado de la salvación. Señor, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en el cual constantemente nos preguntamos por qué suceden estas cosas que no nos gustan, Señor. Pero Padre, sabemos que un día tú vas a recrear todo lo que existe y que nuestra naturaleza de pecado, y no solamente eso, el pecado no existirá ya más. Mientras, danos discernimiento y sabiduría para poder vivir conforme a tu santa voluntad. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el libro de Eclesiastés y hoy el tema es el creyente y su posición ante el gobierno humano. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Porque obviamente nosotros, ¿verdad?, vivimos en un mundo en el cual Dios ha instituido ciertas autoridades. Vamos a verlo más adelante. Ahora, nosotros como seres que tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, hacemos muchas veces muchas preguntas y buscamos no solamente esas preguntas a hacerlas, pero buscamos que comprender por qué suceden las cosas, por qué pasan las cosas de la manera en que suceden. Y eso pues nos lleva a que nosotros debemos de analizar, queremos comprender por qué la vida y el mundo en el que vivimos pasan cosas que no nos gustan. Ahora, no solamente estamos hablando del no creyente, pero estamos hablando de tanto el creyente como el no creyente en Jesucristo. Muchas veces las respuestas para esta vida no van a ser fácil de encontrar, no es fácil de encontrar una respuesta. Ahora, lo que sí podemos ver y que nos dice aquí en el primer versículo es que la sabiduría es una herramienta muy importante para el creyente, para aquel que está buscando a Dios, para nosotros poder entender mejor el significado de la vida. A pesar del sufrimiento, a pesar de lo que nosotros muchas veces pasamos. Por eso el predicador aquí también pues nos habla y nos dice que podemos nosotros responder a esas incógnitas de la vida por medio de confiar en Dios y de aplicar la sabiduría que en nuestras vidas. Con eso pues en mente, vamos a entrar al punto número 1. Primeramente, la sabiduría nos ayuda a reflexionar sobre la vida, el sufrimiento, las autoridades o el gobierno. Mire, ahora que estamos pasando por esta situación en la cual el país, estoy hablando en los Estados Unidos y posiblemente en muchos países igualmente, pero estamos hablando aquí en los Estados Unidos, está pasando por una situación en la cual dentro del país, ¿verdad?, hay redadas de inmigración, estamos en guerra, estamos en crisis, ha subido el petróleo, eso hace que la transportación suban los precios de los alimentos, etcétera. O sea, todo eso, pues nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo debemos de responder ante esto? ¿Debe entonces el creyente, verdad, aceptar la autoridad humana?
Es el gobernante impuesto o puesto por Dios. Y si es así, todo gobierno entonces va a dar cuenta a Dios. Claro que sí. O sea, el predicador, mis hermanos, nos está hablando aquí de una cosa. Primeramente, nos dice quién es como el sabio y quién otro sabe la explicación de un asunto. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. O sea, nos está hablando que la importancia de que uno aplique esa sabiduría en la vida cristiana. Y dice, yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. O sea, que nos está hablando pues que en este mundo existen gobiernos. Recuerde, nosotros, ¿verdad? Conocemos varios tipos. Tenemos primeramente lo que se practicaba antes de que Israel tuviera un gobierno. Era la teocracia, teocratos, el gobierno de Dios. Ellos pidieron un rey, ellos decidieron hacer a un lado a Dios y como consecuencia de ello, eligieron a su primer rey, quien fue Saúl, luego vino David y Salomón está ahora gobernando. Después de esto, pues tenemos, ¿verdad? Lo que se llama entonces la monarquía. La monarquía, el rey tenía poder absoluto. Después, con el paso de los tiempos, tenemos lo que es la democracia, la república y aún hoy en nuestros días existe también lo que se llama la dictadura, donde un hombre controla y gobierna. Bueno, el gobierno pues es algo necesario para los hombres porque si no esto sería un caos. Ahora, ya se trate, fíjese, de gobiernos locales o funcionarios nacionales, los padres, los empleadores, maestros, los seres humanos somos imperfectos, somos egoístas, somos pecadores y obviamente esto se manifiesta en la manera en que nosotros nos comportamos. Ahora, va a haber conflictos entre cómo nos relacionamos los seres humanos los unos con los otros. Y fíjese que aquí es lo que está diciendo Salomón. Salomón está diciendo que de cierta manera, cuando tú vives en un lugar, en un país, en una comunidad, va a haber autoridades y esas autoridades tienen que ser respetadas. Claro que Salomón aquí está diciendo una orden directa porque él era el rey y algunos dirán, bueno, eso lo dijo porque le conviene, pero él está hablando de principios que son importantes y son necesarios para que el ser humano pueda vivir en armonía el uno con el otro. Dios espera, mis hermanos, que nosotros, los creyentes y no creyentes, nos sometamos a la autoridad del gobierno. Ahora, dice el pasaje en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera de Pedro 2:13-15 dice, someteos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como supremo, a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien silenciéis la ignorancia de los hombres insensatos. Salomón pues está hablándonos y diciéndonos que en cuanto al contorno específico de la vida, en este caso en cuanto al gobierno, debemos de sujetarnos a la autoridad y seguirla. Ahora, obviamente, mis hermanos, él está hablando como rey y nosotros ahora vivimos en una república o vivimos en una nación en la cual hay un gobierno y tenemos que aprender a sujetarnos a esta autoridad. Pero, cuando digo pero, vamos a ver el siguiente punto. En el siguiente punto tenemos que la sabiduría nos ayuda a saber cuando la autoridad está mal y debemos limitar esa autoridad o esa sujeción a la autoridad. Ahora, primeramente definimos qué es la autoridad. Bueno, recuerde, la autoridad es una institución o persona la cual tiene el poder o el control de ciertos privilegios o reglamentos en otros. Usted va conduciendo y sabe que debe de obedecer las leyes que se han impuesto en el lugar donde usted esté conduciendo y hay límites de velocidad,
hay que pararse, donde hay lugares señalamientos de pararse, etcétera. O sea, tenemos que seguir esos reglamentos, y si no los seguimos, pues obviamente hay un oficial que nos va a parar y que nos va a dar una multa por no conducir adecuadamente. Y todo eso, no solamente estamos hablando de conducir, pero si usted va a construir, si usted va a hacer algún negocio, todo eso tiene que ver en la manera en cuanto los hombres nos regimos. Ahora, ¿qué significa el estar bajo autoridad? El estar bajo autoridad significa sujetarse a una persona o institución creyendo que ésta se le ha legado o asignado cierto poder, mando o control para hacerlo de una manera responsable, sabiendo que va a dar cuenta de ello. Ahora, eso también es importante. Recuerde, todo aquel que recibe autoridad tiene que entender que un día va a dar cuenta delante de Dios por esa autoridad que Él nos ha dado. Ahora, tenemos ciertas autoridades que Dios ha instituido, ha asignado en este mundo. Uno de ellos es el gobierno, otro es el jefe de empleo donde trabajamos, otros son los padres en la familia, tenemos en la iglesia al pastor, a los líderes, tenemos en el matrimonio al esposo. Entonces, fíjese que todo eso es parte de la autoridad y de lo que nos está diciendo que debemos de sujetarnos. Dios ha puesto esa autoridad. Ahora, decía yo anteriormente, el problema es que muchas veces la autoridad, muchas veces el individuo, la persona, por su inmadurez, la persona por falta de su incapacidad, sea moral, su incapacidad de poder entender que ha sido puesto por Dios, va a abusar a veces de esa autoridad, sea en el gobierno, sea el empleador, sea en la familia, el esposo, los padres, sea, ¿verdad?, aún en la iglesia, el líder espiritual o el pastor. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros cómo es que nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos esa autoridad la aplicamos. Mire, quiero enfocarme primeramente, o quiero enfocarme más que todo en cuanto a el gobierno, cómo el gobierno, ¿verdad?, a veces quiere pasar leyes, quiere legislar la moral, y ahí es donde el creyente tiene que tener cuidado cómo es, ¿verdad?, que nosotros nos sujetamos a la autoridad. O sea, Dios es quien ha dado, recuerde, una ley moral en el corazón. O sea, todo ser humano, todos nosotros los seres humanos tenemos una ley moral que se nos ha implantado. Por ejemplo, usted no tiene que ser creyente, usted no tiene que ser cristiano, y aún los que no creen en Dios tienen una moral. ¿Por qué? Porque en el momento en que alguien le roba a usted algo, en el momento que alguien le miente a usted, eso usted no le gusta y usted expresa su descontento. Decimos, alguien me robó, alguien me mintió. Y eso es algo que se llama código moral implantado por Dios en el ser humano. Los animales no tienen códigos morales, pero el ser humano tiene sus códigos morales. Y cuando nosotros violamos uno de esos códigos morales, pues obviamente que nuestra conciencia nos acusa y nos dice que hemos roto un principio que no debimos de haber hecho. Entonces, fíjese que Dios, pues, no solamente nos ha dado una ley moral en el corazón, en la mente, pero también nos ha dado su palabra, nos ha dado la Biblia. Y a través de la Biblia tenemos lo que llamamos los 10 mandamientos. Tenemos, ¿verdad?, no solamente los 10 mandamientos, pero tenemos una serie de mandamientos, de estatutos que Dios nos ha dado para regirnos nosotros en esta vida. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado en el lugar donde nosotros estamos, como el gobierno a veces quiere legislar ciertas cosas o ha legislado, y cómo el creyente debe de responder a ellas. Mire, por ejemplo, en algunos países se ha legalizado lo que se llama el aborto. Ahora, el aborto dentro de la palabra de Dios es el matar a una persona, a un ser inocente. La vida comienza en el momento en que una persona es concebida en el vientre de su madre. Y en una cuestión de semanas, esa persona empieza a ser formada.
De manera que uno de los primeros órganos que se forma es el corazón. Y sabe usted entonces que Dios nos dice en su palabra, por ejemplo en el Salmo 139, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en ellos estaban escritas, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. O sea, no solamente eso, pero en el Salmo 51 el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, él está hablando que una persona ya es un individuo desde el vientre de su madre. Y nosotros entonces como creyentes, aunque el gobierno legisle, ¿verdad?, el aborto, nosotros no podemos que aceptar el aborto. ¿Por qué? Porque se está matando a una persona. El sexto mandamiento dice, no matarás. Ahora, hay personas que dicen, bueno, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, pero una cosa tienes que entender, que vas a dar cuenta a Dios el día de mañana por la manera en que tú vives, en que tú te comportas y las cosas que haces. Vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. El que el gobierno diga que es legal o que está correcto, el que tú, ¿verdad?, puedas abortar, especialmente una mujer, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se está matando a la vida de un ser humano. Eso es algo peligroso. Otra cosa, el uso de la droga. Sabemos que aquí en los Estados Unidos, en muchos estados, se ha legalizado el uso de la marihuana. Ahora, la gente dice, bueno, si el gobierno dice que está bien, que podemos usar la marihuana, entonces pues hagámoslo porque el gobierno, ¿verdad?, lo dice. Ahora recuerde, si el gobierno dice que está bien matar a otro ser humano, nosotros lo vamos a hacer. Obviamente que no. Tenemos que ver lo que nos dicen los principios de la palabra de Dios. En Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Está hablando a los creyentes, porque algunos de ellos tomaban vino, se embriagaban. Y por eso dice aquí Pablo, no se embriaguen, no se emborrachen con vino, pues en él hay desenfreno. Y una persona, mis hermanos, que toma alcohol, usted sabe que pierde su manera de pensar correcta, no tiene control bien y por eso hay muchos accidentes. Ahora, no solamente estamos hablando del vino, porque usted puede comprar vino legalmente, pero si usted está conduciendo ebriamente y usted tiene un accidente, usted es responsable y usted va a ser llevado a la cárcel. Pero no solamente eso, cuando una persona usa cualquier tipo de droga, está haciendo que su manera de pensar no lo haga correctamente. Y eso obviamente es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a un desenfreno, nos lleva a romper principios, cosas que no debemos de hacer. Y como consecuencia de ello, hacemos cosas que no son correctas. Y fíjese que muchos accidentes, y no solamente accidentes pasan, pero la gente, ¿verdad?, se desenfrena sexualmente, la gente, ¿verdad?, empieza a hacer cosas que no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. También tenemos, mis hermanos, lo que se llama la eutanasia. La eutanasia es algo que se ha aplicado en algunos estados, en algunos países en donde la persona no quiere vivir y la persona obviamente se le ayuda, ¿verdad?, para que él o ella mueran. Ahora, pues ahí también tenemos que tener cuidado porque solamente Dios es el dador y el que quita la vida. Ahora, yo sé que hay enfermedades que son terminales y que son tremendas y que afectan al individuo, pero aún así podemos nosotros, ¿verdad?, confiar en que Dios, ¿verdad?, puede sanarnos o que Dios puede llevarnos a su morada celestial cuando Él decida. Otra manera en cual a veces el gobierno pone las cosas muy fáciles es en cuanto al divorcio. La palabra divorcio, mis hermanos, es muy común hoy en nuestros días. La gente se divorcia, va ante un juez y le dice, ya nos queremos divorciar porque no somos compatibles. Incompatibilidad de caracteres le llaman. Bueno, déjeme decirle que dos personas,
un hombre y una mujer, cuando se unen en matrimonio, son dos personas, son dos pecadores. Y como consecuencia de ello va a haber a veces desavenencias. A veces no vamos a poder estar de acuerdo en muchas cosas. Pero eso no quiere decir que por consecuencia de ello, entonces nosotros podemos entonces divorciarnos. El Señor Jesucristo les dijo a los religiosos de su tiempo, en Mateo 19:8 les dijo, le preguntaron ellos, ¿está bien divorciar a su mujer por cualquier causa? Les dijo, ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. Y les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. El Señor Jesucristo está dando un principio ahí. El principio, mis hermanos, es entonces que tenemos que aprender, ¿verdad?, a trabajar en aquellas áreas en las cuales muchas veces chocamos en el matrimonio. Y eso no es un motivo de divorcio. Decimos, es que ya no la amo, es que ya no lo amo como antes. Y tenemos que aprender, ¿verdad?, a buscar, amar a la pareja que nosotros hemos elegido. Mire que a veces aún hasta el gobierno en cierta manera prohíbe el orar en ciertos lugares. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender qué es lo que dice la palabra. Mire, en Hechos 5, 28 y 29, dice, no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. Están hablando de Jesucristo. Y aquí han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos mismos llevaron a Jesucristo a que lo crucificaran y ahora lo están negando. Miren lo que responde Pedro. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, fíjese que la iglesia primitiva, mis hermanos, y sus líderes se sometieron a las leyes, sí, que estaban en el gobierno romano, excepto, mis hermanos, cuando el gobierno decretaba algo que iba en contra de lo que decía el evangelio, de lo que decía la palabra de Dios. En este caso, ellos tenían que predicar el evangelio. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que expresar, somos agentes de Dios, somos embajadores y nosotros tenemos que hablar y decir cuando algo está mal, si algo es, por ejemplo, una persona quiere abortar, cuando dos personas del mismo sexo se quieren casar, cuando alguien se quiere divorciar, cuando alguien quiere buscar la muerte. O sea, tenemos que expresar lo que la palabra de Dios nos dice y tenemos que ser sal y luz en este mundo. En tercero, la sabiduría nos ayuda a entender que la vida es breve y que pasa, ¿qué? Muy rápido. Versículo 7 dice, nadie sabe qué sucederá. ¿Quién le anunciará cómo ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Primeramente, mis hermanos, ninguna persona tiene el poder de detener el día de su muerte. Dice que el viento, así como el viento dice va y cambia y da vuelta. Y tenemos no solamente eso, mis hermanos. Cuando digo eso, usted sabe, por ejemplo, que hay huracanes, hay ciclones, y eso causa grande conflicto. Bueno, estos ciclones causan muerte, destrozo, pérdidas millonarias. De la misma manera en que no podemos detener al viento, tampoco, mis hermanos, no podemos detener la muerte. La muerte, mis hermanos, viene a nosotros. Nadie va a decir, no puedo, hoy no quiero morirme. Cuando Dios ha determinado que una persona muera, esa persona va a morir. Eso lo dice el libro de Hebreos 9:27. Está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio final. No podemos reprogramarla. Está fuera de nuestro control. El día en el cual nosotros vamos a morir, ¿verdad? Vamos a morir. Por eso es importante que usted y yo meditemos con sabiduría
y pensemos, Señor, vamos a morirnos. ¿Qué he hecho en esta vida? Fíjese que aún yo siempre le hago esa invitación. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, bueno, es un tiempo en el cual usted piense, ¿está usted listo? ¿Está usted lista para enfrentar a su Creador y dar cuenta de sus acciones? Y si no, bueno, haga esa decisión de seguir al Señor Jesucristo. También recuerde, ninguna persona que practica la maldad puede detener su ¿qué? Su poder esclavizador. Dice el versículo, ni la impiedad salvará a los que la practican, el versículo 8. O sea que, mis hermanos, recuerde una cosa. El pecado tiene un control sobre las personas grandísimo. Usted va a ver a personas que están sujetos al poder de la droga, del alcohol, de los vicios, aún de la comida, del sexo. O sea, todo eso es el poder del pecado. Muchas veces tiene en nosotros un control tremendo. Por eso no debemos de jugar con el pecado. Y ahí cuando nosotros vemos que hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, debemos de confesarlo y debemos de pedirle a Dios que nos ayude y que tenga misericordia. ¿Por qué? Recuerde, porque la maldad, mis hermanos, nos lleva cautivos. Nuestra voluntad, mis hermanos, a veces no está libre y nosotros somos cautivos del pecado. Y ahí es donde usted y yo tenemos que aprender a trabajar, a luchar, a aprender, ¿verdad? A decirle al Señor, ten misericordia, que tu gracia me ayude a poder tener control de la manera en que yo vivo. En conclusión, todos los seres humanos nacemos pues con una inclinación natural a rebelarnos, a no someternos a la autoridad de Dios y como consecuencia pues también resistimos a las autoridades que Él ha establecido. La realidad, mis hermanos, es que todos en algún momento hemos luchado en contra de sujetarnos a la autoridad. Sea nuestros padres, sea el gobierno, sea nuestros líderes religiosos, a las autoridades que Dios ha impuesto. Ahora, seamos sinceros, sujetarnos no nos es fácil, nos cuesta. Porque va en contra de nuestra naturaleza pecadora, va en contra de aquello que nosotros obviamente nos gusta hacer. Y fíjese, a veces preguntamos, ¿por qué debo de sujetarme a alguien que yo considero inferior o que es inferior a mí? ¿Por qué debo de obedecer a alguien que no es justo conmigo? ¿Por qué debo de sujetarme a alguien que no se interesa por mí? Bueno, la respuesta, mis hermanos, para esto se lo voy a poner de una manera más teológica. Y eso es con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que cuando usted no se sujeta, usted está diciendo es imposible. Pero analicemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo en cuanto a la sujeción. ¿Por qué? Porque recuerde, Él siendo Dios, se sometió a autoridades injustas, imperfectas, pecadoras, y aún así obedeció con humildad, confiando en el plan de Dios, el Padre. Y esto nos lleva a que usted y yo, mis hermanos, entonces aprendamos a sujetarnos. Y pidamos al Señor discernimiento cuando es que esta autoridad tal vez nos está pidiendo hacer algo incorrecto y hablar con esa autoridad. Y usted y yo debemos entonces preguntarnos, decirle, Señor, tengo un espíritu rebelde. Estoy resistiendo a la autoridad que tú, Señor, has puesto en mi vida. Estoy viviendo en sabiduría o estoy reaccionando en la carne. Ahí es donde yo le invito y le pido, ¿verdad?, a que usted y yo meditemos y le pidamos al Señor sabiduría para vivir conforme a su voluntad. Oremos. Padre, te damos las gracias, la honra y la gloria. Te agradecemos, Señor, por el privilegio y la oportunidad de poder tener un día más de vida.
Ayúdanos, pues, Padre, a sujetarnos a nuestras autoridades que tú has impuesto en nuestras vidas. Te amamos, te honramos y te pedimos, pues, que nos des de tu gracia para continuar adelante. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.